El tema que nos correspondió se trata de la normatividad del POT. El grupo está conformado por Henry Vladimir Suárez Moreno, Cristian David Rodríguez. Plan de ordenamiento territorial POC. En esta primera diapositiva podemos evidenciar el mapa de Girardot. Girardot tuvo una expansión hacia el lado este y sudeste, donde podemos observar que tiene una zona amplia de urbanización y una zona rural hacia el lado oeste. El proceso de planificación territorial. Tenemos 3 puntos. En el primer punto está el diagnóstico. En el diagnóstico encontramos la definición de los recursos necesarios para su ejecución. 2. Balance de información. 3. Establecer las estrategias para realizar el proceso de participación. 4. Realizar el análisis del territorio por dimensiones: ambiental, económica, sociocultural, funcional, institucional. Quinta, realizar la cartografía. Y por último, sexta, realizar la síntesis del diagnóstico territorial. En el punto 3 va la implementación y el punto 4 sería la evaluación y control del POT. En esta diapositiva podemos observar que hay tres diferentes POT de ordenamiento territorial. En el primero encontramos que si la población es superior a los 100.000 habitantes, se llama POT. En el otro encontramos el PBOT, que significa Planes Básicos de Ordenamiento Territorial. Esto nos dice que si la población entre 30.000 y 100.000 habitantes. Y para la EOT, que quiere decir Esquemas de Ordenamiento Territorial, esto nos dice que es para una población inferior a los 30.000 habitantes. Como Girardot es una ciudad que cuenta con 119.446 habitantes a la fecha, entonces el primero sería el que correspondería a la ciudad de Girardot, un POT. Aquí en el decreto 1077 del 2015 nos habla que todo municipio y distrito tiene la obligación de adoptar su primer POC. Por primera vez, primero, adopción por primera vez. Segundo, documentos a realizar. En los documentos irían el diagnóstico territorial y su cartografía. Segundo, documento técnico de soporte. Tercero, el proyecto de acuerdo. Y por último, el documento resumen. Tercero, alcance, adoptar el primer POC de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 388 del 1997. En esta diapositiva podemos observar que están las leyes y los decretos que abarcan el POC. Por primero encontramos que en la Constitución Política de Colombia establece la competencia de los municipios para el ordenamiento territorial. La Ley 388 de 1997 nos habla que es obligatorio forma y contenido de las POT, PBOT y EOT. La Ley 1454 de 2011 nos dice que distribuye competencias en materia de ordenamiento territorial. La Ley 1551 del 2012 habla que establece en función de los municipios formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial. Decreto 1077 del 2015 reglamenta y complementa las disposiciones de la Ley 388 de 1997. Y por último es el acuerdo o decreto que adopta el PO, instrumento de planificación territorial del nivel municipal.
En esta diapositiva podemos observar el POT de Girardot, que tuvo dos modificaciones que fueron en el 2000, en el acuerdo 029 del 2000, se ejecuta el POT en el municipio de Girardot. En el acuerdo 012 del 2002 ya llega la primera modificación y ajustes en algunas partes del POT. En el acuerdo 03 del 2006 se sigue modificando y ajustando algunos apartes de las normas integrales del acuerdo 029 del 2000. Y por último, el acuerdo 024 del 2011 nos dice que por el cual se adopta la modificación excepcional del POT municipio de Girardot, Cundinamarca. La ley 388 de 1997 nos dice que la etapa de formulación del POT se hace referencia a lo siguiente: vigencia y componente. En los componentes encontramos lo general, lo urbano, lo rural, programas de proyecto, programas de ejecución. Y la vigencia serían los tiempos de ejecución que tiene cada POC en sus diferentes zonas. En lo general, tiene un plazo a largo tiempo. En lo urbano, cuenta con mediano plazo y corto plazo. En lo rural, también habla de que tiene un mediano plazo y corto plazo. Programas de proyectos, mediano plazo y largo plazo. Y programa de ejecución, mediano plazo y largo plazo. Decreto 1077 del 2015 nos dice que los municipios y distritos tienen la obligación de revisar el POC, que todo POC seguirá el mismo proceso. Aquí podemos evidenciar que los municipios deben proceder a la revisión del POC por alcance, documentos a realizar, condiciones para adelantar y motivos. En los motivos encontramos vencimientos, modificaciones y de manera excepcional. En condiciones para adelantar va la fecha de vencimiento, vencimiento de vigencia de corto, mediano plazo. En los documentos a realizar iría el documento de seguimiento y evaluación, documento técnico de soporte, proyecto de acuerdo, documentación resumen, y en el alcance iría la revisión de todos los contenidos del plan. En la siguiente diapositiva observamos que está el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo. Por la parte del ordenamiento territorial está la ley 388 de 1997, donde nos habla que todo municipio o distrito debe tener su POT o debe formular por primera vez un POC. El decreto ley 019 del 2012 nos habla sobre los requisitos que debe llevar el POC para la revisión. En el decreto 1807 del 2014 establece condiciones técnicas y en el decreto 1077 del 2015 nos habla de la cómpila. Gestión del riesgo. Ley 1523 de 2012. Creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Resolución 448 del 2014. Reporte inventario de asentamientos. En el decreto 1077 del 2015, título 2, sección 3, nos habla sobre los estudios básicos y los estudios detallados. En los estudios básicos nos hablan cómo se realiza el requisito para adelantar procesos de revisión del POC, y en los estudios detallados nos permite categorizar el riesgo y establecer las medidas de inversión estructurales para su manejo. Bueno, buenas noches. La ley 388/1997, en el artículo 2, habla de la participación democrática, en el que hay diferentes actividades. Estas la conforman
las acciones urbanísticas, las administraciones municipales, distritales y las metropolitanas, que estos deberán fomentar y concientizar entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos en dicha región o en dicho municipio. También habla de que dicha participación se debe desarrollar mediante un derecho de petición en el que este se celebrará mediante una audiencia pública y mediante el ejercicio de las acciones de cumplimiento. En el artículo 6 habla de los conceptos del concepto y el objeto, en el que habla de que en el ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto lo que es complementar la planificación tanto económica como socialmente con las dimensiones de dicho territorio, en los que estos, mediante 3 puntos, el primero es la definición de las estrategias territoriales de uso, tanto de ocupación y el manejo del suelo en función de dichos objetivos, tanto económicos, urbanísticos y ambientales. El segundo punto habla del diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y actuación. Estos permiten ejecutar actuaciones urbanísticas integrales y también pueden articular las actuaciones que afectan en la estructura del territorio de un municipio. Y por último, la definición del programa proyectos. Este puede concretar propósitos, puede concretar diversos propósitos. Bueno, en el ordenamiento territorial pueden existir lo que es el municipio y el distrito, en donde se pueden considerar las relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales. Y por último, en el artículo 22 habla acerca de la participación comunal en el ordenamiento del territorio. Prácticamente esto lo que trata es de que hay una organización por parte de la sociedad o la comunión, en lo que las autoridades municipales o distritales se podrán delimitar en el área comprendida dentro del urbano, tanto en los barrios, agrupaciones y, como comúnmente conocemos, en los apartamentos. Bueno, la ley 388, como podemos observar en el cuadro o en el mapa, nos dan una definición de la ley 388 del 97, en lo que dice que en el plan de ordenamiento dice que es un instrumento técnico que poseen todos los municipios del país para así planificar y tener un mejor orden en cada uno de sus territorios. Estos se componen de 6 elementos, en los que primero hablan acerca de los tipos de POT, en los que están el POT, que es el plan de ordenamiento territorial, PBOT, que es el plan básico
de ordenamiento territorial, y el EOT, que es el esquema de ordenamiento territorial. Cada uno de los municipios deben tener por obligatoriedad ya sea el POT, el EOT o el PBOT, según el municipio. Los procesos del POT, el primero es la formulación, concertación y aprobación. La formulación se trata básicamente de cómo se debe formular o qué leyes deben de tener en cuenta a la hora de realizarse. La concertación es como mirar si estas leyes o artículos que pusieron en el POT o en el plan de manejo de cada uno de los municipios está de acuerdo o qué correcciones debe hacer. Y por último, la aprobación, ellos determinarán si es viable o no, si es viable o no, para así poderlo aprobar. Los principios, hay tres principios. Hay tres principios. El primer principio es la función social y ecológica de la propiedad. Bueno, entendías en el sentido de que la propiedad corresponde a cumplir funciones sociales y económicas que, además de ser inferentes al reconocimiento de Estado de Derecho, tienen una conducción a la imposición de obligaciones con una legitimidad en su ejercicio. El segundo es la prevalencia del interés general sobre el particular, en donde es oportuno saber que, a pesar de que esto muchas veces no se lleva a cabo, o no es que se lleva a cabo, sino que prefieren el interés particular antes de poder ayudar a las personas que viven en el municipio. Las funciones, ya las dije. Ahora el suelo, hay suelo urbano, suelo rural y suelo de expansión. Perdón. Suelo de expansión urbana, suelo suburbano y suelo de protección, en los que ya le hablaré acerca de cada uno de esos suelos. El suelo urbano, como su nombre lo dice, se constituye de un suelo en una vía urbana, en los que estos están conformados por edificios, vías, redes primarias de energía, acueductos, que es el acueducto alcantarillado y pluvial, en los que cada una de sus urbanizaciones y edificaciones debe contar con ello. En el suelo rural, para resumir, en el suelo urbano, tiene que ver con todo lo relacionado con el urbano, o sea, con todas las urbanizaciones y cómo debe ir conformada. En el suelo rural, como su nombre lo dice, está constituida por los terrenos no aptos para el uso urbanístico o urbano, por razones de oportunidad, por su destinación a usos agrícolas, a usos ganaderos. Y en pocas palabras, esto se debe, o el suelo rural es más que todo a las veredas y a todo lo relacionado con el campo. En el suelo de expansión urbana está constituido por la porción del territorio municipal que está destinado a una expansión urbana que se habilitará o que se habilita
para un uso urbano durante la vigencia del plan de ordenamiento, según lo determinan los programas a ejecutar. El suelo suburbano constituye en las áreas ubicadas dentro del suelo rural en los que se mezclan suelo urbano y suelo rural. Bueno, las actuaciones urbanísticas son actuaciones de urbanización, tanto de parcelación como de urbanización y una edificación en inmuebles que estas están reguladas por unas normas y licencias. Y si estas normas o licencias no son cumplidas o no son o las incumplen, deben tener o tienen unas sanciones que puede ser leve, muy leve, leve, grave y muy grave. Ahora, los motivos de unidad pública. Este se declarará como utilidad pública o interés en los inmuebles que el gobierno expropie para ciertos fines. Bueno, la ley 1554 del 2012 habla de que se dictaminan las diferentes normas en la operación y en el funcionamiento de establecimientos de videojuegos y de otras disposiciones en la ley 1537 del 2012. Esta ley lo que hace es facilitar y promover lo que es el desarrollo urbano para así tener un acceso a una vivienda. Esta ley también dictamina otras disposiciones. Como podemos observar, en la ley 9 de 1979, habla de los diferentes artículos o títulos que van desde una protección al medio ambiente hasta los derechos y deberes a la salud. ¿Eso qué pasó? Ya. Bueno, en el nivel territorio o territorial, como podemos ver, hay 5 en los que el primero, los responsables son el gobernador o el alcalde, en lo que el gobernador, el alcalde, debe tener lo que es un consejo de gobierno municipal y una secretaría. Y también los otros responsables son las asambleas, los consejos y las entidades territoriales, en los que estos los apoyan lo que son los consejos territoriales de planeación, tanto departamental como municipal. En la planeación, el alcalde o gobernador por conducto del secretario de planeación se considera o es considerado por el Consejo del Gobierno, en el que una vez hecho eso, o la planeación que haya hecho el alcalde o el gobernador se debe presentar ante un consejo de planeación.
en los que estos deben aprobar, y en la aprobación lo primero que se debe hacer es una formulación inicial, es decir, ahí se formula cómo se debe ir elaborando los planes de territorio en los que estos se presentan. Una vez hecho esta formulación, se debe presentar ante un consejo de gobierno en los que una vez lo lean y lo vuelvan a leer y sepan y digan listo. Una vez listo, lo vamos a llevar hacia un consejo de planeación en los que este consejo de planeación, una vez modificado, una vez leído, lo presenta como un proyecto definitivo para hacia una asamblea o hacia un consejo o hacia el consejo. En la ejecución se tienen en cuenta los planes de acción y en la evaluación se debe tener en cuenta el informe, la armonización y la articulación, en lo que el informe va por parte del alcalde o el gobernador, la armonización y sujeción de presupuestos oficiales al plan. Esto, una vez hecho el informe por parte del alcalde, estos deben presentar un ajuste de cómo queda el presupuesto para el siguiente año o para los siguientes 4 años. Y ya una vez hecho esto, se hace una articulación y uno ajusta en los planes, es decir, se ajusta qué planes se deben corregir y qué planes se deben quedar. Perdón, en la ley 1523 del 2012, esta ley la adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo, en lo que la Política de Gestión del Riesgo establece un sistema de gestión que la gestión del riesgo de desastres. Dictamina otras disposiciones en los que se dividen en 8 capítulos. En el primero habla que el primer capítulo habla de los principios y definiciones. Bueno, trata de qué principios debe tener cada uno de los artículos para así dar una definición clara y concisa. Capítulo 2, una estructura, organización, dirección y coordinación, en lo que ese capítulo habla acerca de cómo debe estructurar, de cómo se debe organizar y cómo se debe direccionar un proyecto. En el capítulo 3 habla de los instrumentos de planificación, en lo que qué instrumentos se deben tener en cuenta a la hora de planificar o a la hora de ejecutar. Capítulo 4, sistemas de información, habla de los diferentes sistemas y de cómo se debe utilizar. Capítulo 5, mecanismos de financiación para la gestión del riesgo de desastres, es decir, qué mecanismos se debe llevar a cabo para llevar o para financiar lo que es la gestión de riesgo para en caso de emergencia, ya sea laboral o personal. Capítulo 6 habla de la aclaratoria de desastre, calamidad pública y normalidad, es decir, debe una vez tenido el desastre, debe de colocar en la bitácora de obra el accidente que ocurrió dentro de la hora y qué normalidad sucedió en ese momento o cómo pasó. En el capítulo 7, régimen especial para declaratoria de calamidad pública y normalidad, es decir, debe tener un régimen en especial a la hora de declarar una calamidad o una normalidad. En el capítulo 8, en disposiciones finales. Estas hablan de qué disposiciones se deben tener en cuenta. Bueno, muchas gracias por su atención. Antes de finalizar,
El POT se debe cambiar cada 12 años, por lo que en Girardot está hasta el 2011. Lo que hicieron fue modificar unos decretos y unas leyes, mas no lo cambiaron. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por su atención y Dios los bendiga. ¿Ya acabó? ¿Cómo les fue? ¿Bien?